A ver, que nadie piense que esto es solo una historia de empresas, de chips y de bolsa. No, no, esto es mucho más. Es, en realidad, la crónica de una batalla brutal por el control del futuro. Una auténtica guerra por la energía que mueve toda la inteligencia artificial. Y todo se reduce a una pregunta, que parece sencilla, pero ojo, su respuesta define quién manda en el siglo XXI. La pregunta es, ¿quién tiene las llaves de la infraestructura que, literalmente, está cambiando el mundo tal y como lo conocemos? Pues aquí tenemos la respuesta, y es que es para quedarse de piedra. Fijaos bien en esto. No estamos hablando de un líder de mercado, no. Estamos hablando de un rey, un monarca absoluto. NVIDIA controla más o menos el 80% del mercado de chips para centros de datos de IA. O sea, para que nos entendamos, es que prácticamente no hay nadie más. Juegan solos. Bueno, pues para entender toda esta movida, vamos a desglosarla en 6 partes, como si fuera una obra de teatro. Primero, veremos al rey de los chips de IA. Luego, el gran acuerdo de un aspirante que lo cambia todo. Tercero, el doble juego de OpenAI. Después, el talón de Aquiles del software. Veremos también cómo el rey reconsidera su inversión. Y por último, porque esto es un nuevo tipo de guerra. Venga, pues vamos con la primera parte. El rey de los chips de IA. Y es que para entender esta guerra, primero hay que entender el poder tan inmenso que tiene NVIDIA, su imperio. Y para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, mirad esta cifra. Unos 3 millones de dólares. ¿Sabéis qué es esto? Es el precio de un solo rack de servidores de NVIDIA. Uno. Cuando tienes el monopolio de una herramienta que es así de esencial y sobre todo así de cara, pues hombre, está claro quién pone las reglas, ¿no? Vale, y de repente, en medio de este dominio absoluto, pasa algo que hace temblar los cimientos del mercado. Aparece un aspirante que se atreve a desafiar al rey, y lo hace a lo grande. Aquí está el bombazo. El 6 de octubre de 2025, AMD y OpenAI anuncian una alianza histórica. Y esto es tremendo, porque hablamos de que OpenAI, el creador de ChatGPT y uno de los clientes más grandes y más fieles de NVIDIA, de repente se va con su competencia directa con AMD. La reacción en bolsa fue una auténtica locura. Inmediata. Las acciones de AMD se dispararon más de un 25% solo con el anuncio. El mensaje para el mercado fue clarísimo. Por primera vez en mucho tiempo, el rey parecía tener una grieta en su armadura. Y si miramos la letra pequeña del acuerdo, la cosa se pone aún más interesante. Porque, a ver, no es una compra pequeña. Son 6 gigavatios de potencia de GPU, que es una barbaridad. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que OpenAI, a cambio, recibe la opción de comprar hasta un 10% de AMD. O sea, esto ya no es un cliente comprando chips. Esto es una alianza en toda regla, un desafío directo al otro gran acuerdo que OpenAI tiene con NVIDIA. Y aquí, claro, surge la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué OpenAI, que era un socio clave de NVIDIA, haría algo así? Pues porque detrás de todo esto hay una jugada maestra. La estrategia de quien se sabe tan importante que puede decidir quién es el rey. La clave está aquí. Es que las ambiciones de OpenAI son tan gigantescas que necesitan una cantidad de energía brutal. 16 gigavatios en total. ¿Qué pasa? Que depender solo de NVIDIA era ponerse en sus manos. Era muy arriesgado y desde luego carísimo. Así que con esta jugada, ¿qué consiguen? Pues varias cosas. Diversifican, meten presión para que bajen los precios y sobre todo ganan un poder de negociación tremendo. Pero, y siempre hay un pero, aquí es donde la cosa se tuerce un poco para el aspirante. Porque sí, AMD tiene los chips, tiene el acuerdo con OpenAI, pero le falta una pieza clave. Y es que la guerra de verdad no se libra solo en el hardware. Esta frase lo resume a la perfección. La batalla del hardware se gana con el software. Es que da igual tener el chip más potente del planeta si luego la gente, los programadores, no pueden usarlo de forma sencilla y eficaz. No sirve para nada. Y es aquí donde NVIDIA tiene su arma secreta, su gran muralla, CUDA. Es su plataforma de software, el ecosistema que hace que todo funcione como la seda. Y ojo, que llevan 18 años desarrollándolo. Se ha convertido básicamente en el idioma universal de la inteligencia artificial. Y bueno, la diferencia entre ambos es abismal. Mientras CUDA es el estándar, la referencia, la alternativa de AMD, que se llama ROCm, ha llegado a ser descrita como que está plagada de errores. Este es el punto débil, el famoso talón de Aquiles. Y claro, esto explica por qué AMD tuvo que poner sobre la mesa un trozo de su propia empresa. Necesitaban desesperadamente que OpenAI les ayudara a ponerse al día con el software. Vale, y con todo este panorama, ¿qué hace el rey? ¿Cómo reacciona NVIDIA? Pues de una forma bastante extraña, la verdad, una que pilló a muchos por sorpresa.
Nvidia, que hasta ahora era como el gran inversor, el banco de la IA, de repente empieza a mover ficha de otra manera. Fijaos en la cronología, que es muy reveladora. En septiembre del 25 se filtra que Nvidia podría invertir $100.000 millones en OpenAI. Una barbaridad. ¿Pero qué pasa en febrero? Que la cifra que se confirma es mucho más pequeña, 30.000 millones. Y ya para marzo, el propio CEO de Nvidia, Jensen Huang, sale y dice que una gran inversión no está en el horizonte. Vamos, que echa el freno de mano por completo. Una retirada en toda regla. Y aquí llega el punto final. El CEO confirma que esa inversión será probablemente la última gran inversión que hagan tanto en OpenAI como en su rival Anthropic. ¿Por qué? Porque se preparan para salir a bolsa. Básicamente se acabó la era de Nvidia poniendo dinero en sus clientes más grandes, sobre todo ahora que esos clientes también se han aliado con la competencia. Y con esto llegamos a la última parte. Y aquí es donde tenemos que alejarnos un poco de las empresas y las cifras porque vamos a ver la verdadera dimensión de esta guerra. Y es que esta rivalidad va mucho más allá de la pura competencia de mercado. Lo que está en juego no es solo dinero, que también, es algo mucho más importante. Y esta cita es brutal. Es de Dario Amodei, el CEO de Anthropic, y dice algo así como que vender estos chips es como vender armas nucleares a Corea del Norte y presumir de que Boeing hizo la carcasa. Es demoledor, porque de repente redefine todo el debate. Ya no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de seguridad nacional, casi al nivel de la tecnología nuclear. Estos chips ya no son solo componentes, son activos estratégicos que definirán el poder económico y militar del futuro. Y así, de repente, la guerra de los chips cambia de pantalla. Ya no es una simple batalla de mercado, es una carrera geopolítica por el control. Y esto nos deja con la pregunta final, la que seguramente definirá las próximas décadas. En esta carrera, una carrera que es casi existencial, ¿quién escribe las reglas? ¿Quién tiene el poder, pero también la responsabilidad de poner los límites?